resolución del problema 3 del parcial, solo con algunas modificaciones, que en el parcial teníamos que hallar el valor de θ menor. Ahora lo que vamos a hallar es el coeficiente de fricción entre una tabla. El sistema se verá en la parte inicial del video, de una tabla y un plano que es cemento, y nuestra grada, que será una cajita. Entonces, primero, para este sistema desarrollamos los diagramas de cuerpo libre, en los cuales tomamos dos partes del sistema: el sistema A, que es el punto A que se encuentra acá, y el punto B que se encuentra donde está la grada. En nuestro primer diagrama de cuerpo libre, ya está entre un plano X y la fuerza es de 90 menos θ. Entonces, por leyes de ángulos también se sabe que el seno de un ángulo complementario es igual al coseno de ese ángulo. Entonces usamos estas relaciones para expresar las componentes de fuerza, para hacernos más fácil el trabajo y no estar expresándolo en términos de dos funciones de senos y utilizar una sola de cosenos, o por el contrario, dos funciones de cosenos, una de senos. Entonces, en los dos puntos hicimos la sumatoria en todo el sistema de fuerzas en Y, y la sumatoria de fuerzas en X, y la sumatoria de torques. La sumatoria de fuerzas en Y me da 0 debido a que no hay ninguna aceleración y el sistema está en equilibrio. Hablaba que la sumatoria de torques debe ser igual a 0 porque no hay ningún torque que exista, porque este sistema está en equilibrio de igual manera. Entonces, tenemos el torque que hace el peso de la tabla, pero para la sumatoria de torques tomamos como referencia el punto A, porque acá tenemos un montón de variables que nos afectarían, como la normal, el torque que hace la normal, el torque que hace el peso, el torque que hace la fricción. Entonces, para eliminar todo ese tipo de variables, utilizamos este punto como nuestro eje de referencia. Así se eliminarán todos los torques que hacen esas fuerzas. Entonces, aquí es más fácil el torque que hace el peso por el coseno de L medios. L medios porque en L medios se encuentra el centro de masa de la tabla, menos la fuerza que ejerce la grada sobre la tabla, que es negativo porque establecimos que el torque iba a ser positivo para este lado. Entonces, la grada está ejerciendo un torque negativo. Entonces, por eso se resta. Entonces, es la fuerza por, en este caso sería esta D, pero la expresamos en términos de H porque no conocemos esta longitud D. Entonces, con relaciones de despejamos de esas tres funciones, despejamos para la fuerza F y para la fuerza normal. Con estos valores los introducimos para despejar mu de esta ecuación. Con factor común eliminamos la masa por la gravedad y 2 veces la altura se van de nuestra ecuación, y con esto terminamos en esta ecuación final, y podemos observar que el coeficiente de fricción que vamos a obtener no depende del peso del objeto, no, que solo depende de la longitud de la tabla, el ángulo que lo forme y la altura. Entonces, aquí tenemos los datos calculados de nuestro sistema, que podrán ver en la gráfica del sistema, y se obtuvo un valor de mu de 0.721. El valor de mu va a ser en un plano de cemento como una tabla. Problema 1, donde tuve el problema de elegir la prueba C, la cual yo decía que ambos mentían. Pero la respuesta correcta es la prueba E, que habla sobre falta de información. Lo que sucede en este sistema es que los niños, el problema acá es que no tenemos como referencia, sabemos que el pájaro lleva un momento, pues no sabemos la magnitud de ese momento lineal P, ni la distancia a la que se encuentra el pájaro de cada uno. Entonces, sin conocer estos datos podemos referirnos a este problema con que hay
múltiples opciones que coinciden con la selección que dio cada niño. Entonces, puede ser que la niña que esté en un edificio y que la niña esté encima y no se puedan ver, pero el pájaro pase exactamente al lado de la niña. Entonces, el factor R para calcular el momentum tendrá que va a ser P por R, P cruz R. Entonces ahora el valor de este sería muy pequeño y entonces ella asumiría que sería un valor 0, pero el niño podría estar en cualquier posición para esto. Entonces falta información sobre el valor de R y el valor de P, como sería el mismo para los dos, no influye mucho, solo sería que falta la información sobre la posición del parcial 1, donde en las partes donde me equivoqué en este sistema fue en tomar, a la hora de hacer la sumatoria de torques, tomé el peso como que fuera perpendicular al brazo de palanca. Si se dan cuenta, tengo el brazo de palanca acá y el peso señalando para abajo, entonces esto no es perpendicular. Entonces lo que tendría que tomar acá era la componente del peso que era perpendicular al brazo de palanca. En este caso era el peso en X, el peso en Y, relacionado con el ángulo θ, que es el mismo ángulo que se encuentra acá, el ángulo θ por leyes de ángulos. Entonces, luego otro problema que tuve fue que tomé mal los ángulos. A la hora de sacar las relaciones de ángulos, había tomado este ángulo como θ y este ángulo en realidad 90 menos θ. Y por relación de ángulos, tenía que acá tenía seno y acá tenía coseno. Entonces, lo mismo, componente sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de torques es igual a 0, porque todo es un sistema en equilibrio. Entonces, peso menos normal por el F por el coseno de θ, el peso menos la normal que se encuentra acá, y fuerza por el coseno del ángulo, que es la fuerza que es acá en Y, la fuerza en X, que es mu por normal, que está para ese lado, y la fuerza por el seno del ángulo, que es la componente de esta fuerza en el eje X, que es contraria a mu por normal. Y torques, que es el torque del peso y el torque de la fuerza que ejerce la grada. Entonces, con esto ya obteniendo los datos, me doy cuenta de que tengo tres variables, o sea, tres incógnitas, y tengo tres ecuaciones. Entonces, aquí yo tengo las tres ecuaciones y las tres incógnitas. Entonces, ya con esas tres ecuaciones ya se puede plantear la resolución para el ángulo θ.